Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de la IANCP España sobre las novedades en las certificaciones de Microsoft que nos va a explicar Javier. Para todas las preguntas que os vayan surgiendo podéis utilizar el chat que tenemos en la herramienta y iremos solucionando las dudas sobre la marcha, las que podamos. Nada más, esperamos que sea muy útil. Empezamos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la IANCP por comentar la posibilidad de desarrollar esta sesión que principalmente pues, intenta clarificar, también ayudar a los partners y a los que quieran ser partners de Microsoft en su camino de permanente preparación y certificación para la consecución de las competencias. Que les permitan ofrecer los servicios y productos que Microsoft tiene y que nos va a dar como posibilidad la obtención de este pasaporte hacia nuestros clientes. ¿Por qué este seminario? Bueno, en las distintas reuniones que hemos tenido en la IANCP, bueno, somos miembros de nuestra empresa desde hace prácticamente desde el principio de la asociación y siempre pues nos preocupa también por el trabajo diario que realizamos, pues todo el tema de las certificaciones y que los esfuerzos hay inversiones que realizan los socios de Microsoft en las tecnologías de Microsoft, pues realmente sean los que permitan obtener el mayor ROI, el mayor beneficio, debido a que a todos los constantes cambios tecnológicos a los que se somete Microsoft y nos somete, por tanto, a los socios, van precedidos por certificaciones, cambios en las certificaciones y cambios en los programas. No sé si tenéis todos, ¿nos escucháis bien, Ignacio? Veo aquí que había alguna persona. ¿Estáis escuchando bien? Hace un momento hemos hecho una prueba. ¿Podéis ponerlo en el chat, por favor? Sí, sí, ¿no? Vale, si hubiera alguna persona que no escuchara bien, pues a través del chat y Esther a lo mejor podía. Vale, muy bien. De acuerdo. Es que he visto que aquí, Ignacio, yo tengo aquí el chat, lo estoy viendo. Sí comentaros que cualquier pregunta, por favor, que vaya surgiendo acerca de las certificaciones o de casos que tengáis vosotros específicamente, pues vamos a intentar resolverlas sobre la marcha y también ya son preguntas muy específicas, pues intentar prepararlas para poderlas contestar posteriormente. En estos 45 minutos que vamos a dedicar a la sesión, el objetivo principal es que cualquier miembro que participe en esta sesión tenga claro la diferencia entre competencias, la diferencia entre opciones, también el concepto de niveles y también conozca las acciones necesarias para conseguir esas competencias. Al final, la certificación como tal no es no es un objetivo. Es decir, los socios de Microsoft como compañías nos preocupa el cumplir con los requisitos del fabricante y uno de los aspectos principales pues son las certificaciones. Como tales, el tener una compañía donde todo nuestro personal esté certificado, pues eso sería ideal. El problema es el coste que supone no solamente en la inversión de formación y de la certificación, sino en el tiempo, que es el principal, que dedican nuestros expertos a este esfuerzo. En ese sentido, es conveniente maximizar este objetivo para que el máximo número de personas pues, puedan obtener estas certificaciones con podemos decir, un primer nivel. Ayer estábamos en una formación de Western Europe de Data e Inteligencia Artificial con el responsable de certificación de partners a nivel Western Europe y precisamente hablábamos de que las certificaciones para Microsoft son una demostración de un nivel mínimo de conocimientos. Claramente un experto en proyectos que tiene muchas horas dedicadas a los mismos, pues tiene quizás a lo mejor sin certificarse, pues un nivel superior que a lo mejor alguien que acaba de superar un examen de certificación. Pero Microsoft tiene que medir de alguna manera, igual que otros fabricantes, pues el conocimiento, el expertise de cada profesional.
Por eso, uno de los requerimientos para conseguir estos elementos son las certificaciones que dependen de cada competencia. ¿Qué ha sucedido en el último año? Desde el julio del 2018, que Microsoft ha ido cambiando las certificaciones y han retirado muchas de las certificaciones que actualmente tenían. Las famosas, por ejemplo, en el mundo de Azure, 70532, 533 o 35 para hacer MCSE de Cloud Platform o para convertirse en MCSA de Linux o de Cloud Platform también, pues estas certificaciones se han retirado a finales de año. ¿Esto nos afecta directamente en este momento que se retiran esas certificaciones? Bueno, esto no afecta al partner en ese mismo momento, es decir, el hecho de que se retiren las certificaciones no significa que el partner tenga la obligación de cambiar inmediatamente. Ahora, lo que sí sucede es que a medida que se van produciendo estos cambios, cuando el partner tiene que renovar su membresía, es decir, su competencia, se encuentra con este cambio disruptivo, porque por otra parte no ha sido un cambio muy gradual, sino que ha habido un cambio también de filosofía. Entonces, en ese sentido, realmente el impacto que tiene esta situación es un impacto alto y quizá por eso también el interés de la sesión, ¿verdad? También, efectivamente, estamos grabando el evento, con lo cual cualquiera que no pudiera escuchar correctamente, pues luego posteriormente, Esther, desde la INCP os podemos proveer de la URL para que podáis activarlo. Si nos ponemos en el caso de una partner actual, que inicialmente los que estamos en la INCP, pues ya obviamente somos partner de Microsoft, pues entonces quizás el modelo de vamos a hacernos socios no es importante, pero en cambio, ¿qué problemática tenemos? Pues la problemática que tenemos es que si nos toca la recertificación, por ejemplo, pues nosotros en mayo nos tenemos que recertificar, pues hay que ver hasta qué fecha nuestras certificaciones son válidas para poder completar nuestra competencia. ¿Qué problemática tiene esto? Pues que Microsoft ha variado en un porcentaje muy elevado de sus certificaciones hacia un modelo basado en roles. Entonces, si se trata de un partner nuevo, que bueno, pues en España hay casi 7.000 partners de Microsoft, de los cuales 600 aproximadamente son partners Silver o Gold, ¿no? Pues inicialmente yo creo que todos vosotros estáis tanto dentro de Gold Partner como Silver Partner. Aunque puede ser que haya alguno que diga, bueno, pues nos queremos hacernos partner. Entonces, de alguna manera, el objetivo principal es el desarrollar ese plan. ¿Cómo se plantea? Pues ahora un nuevo partner pues tiene 4 grandes áreas, 4 grandes grupos de competencias. Los 4 grandes grupos de competencias dicen, ¿pero eso solo afecta al nuevo partner? No, también nos afecta a los partners tradicionales, a los partners que ya estamos en el programa, porque nos obligan, entre comillas, a adaptarnos al nuevo modelo. Al nuevo modelo, en el cual, por ejemplo, vemos que en una primera fase pues, es relativamente sencillo, hay 4 grupos de competencias, ¿no? Eso es muy interesante, quizás para también nosotros establecer una estrategia. En nuestra experiencia profesional se nos acercan muchos partners evaluando, analizando cuáles son las competencias que realmente le puede interesar para la mejora de su negocio y potenciar su cuenta de resultados a medio y largo plazo. Y nos preguntan también en qué áreas o qué planteamientos son los más idóneos para poder obtener esas competencias. Lo primero que le decimos es que no solamente con las certificaciones se pueden conseguir competencias y que hay otro tipo de obligaciones en ocasiones y que para eso lo más importante es efectivamente acceder a la propia web de Microsoft y ver las áreas. En el mundo de las competencias nos encontramos con 4 grupos, aplicaciones de infraestructura, aplicaciones empresariales, datos e inteligencia artificial y lugar de trabajo moderno. Bueno, lo que antes
estábamos hablando, pues, entre comillas, toda la familia de Azure, toda la familia de Dynamics y las familias de SQL, etcétera, y el Office, ¿no? El lugar de trabajo moderno. Curiosamente, hace años probablemente era al revés, ¿no? Lo primero era todo lo que tenía que ver con Office, que sería la principal. En este caso cambia. Una vez que entramos en un grupo, pues vamos a fijarnos en el de Azure, porque entendemos que es como el elemento que más, el grupo de certificaciones que más interés o que más push o más empuje está haciendo Microsoft desde hace ya varios años. Pues entrando en el grupo de infraestructura nos encontramos con que hay ya diferentes competencias. Del grupo nos vamos a las competencias. Y entonces aquí nos encontramos con que tenemos en total son 6 competencias diferentes, entre las que se encuentran aplicaciones de infraestructura, application development, desarrollo de aplicaciones, integración de apps, la plataforma cloud, DevOps y data center. Y es aquí donde nosotros, dependiendo de cuál es la que nosotros tengamos, tenemos que consultar. Nos interesaría conocer estas cinco competencias que tendríamos después de la familia o el grupo de aplicaciones de infraestructura, en las que inicialmente, por ejemplo, nos podríamos ir a una determinada competencia, como puede ser la de Cloud Platform. Si nosotros nos vamos a la competencia Cloud Platform que tenemos aquí a la derecha, dentro de las 5 opciones que nos presenta aplicaciones de infraestructura, nos encontramos con que hay distintas opciones. Es decir, nosotros podríamos tener la competencia, es decir, no es lo mismo tener la competencia de consumo, en la opción de consumo, donde hay una serie de requerimientos diferentes a la opción de hosting. Podría suceder, por ejemplo, que uno tiene la competencia de cloud, pero su consumo no llega al nivel para poder obtener una competencia por la opción de consumo, pero podría llegar a tenerlo, por ejemplo, pues por la opción de formación, si su consumo de formación o de certificaciones pues es mínimo, que son 200 personas formadas, ¿no? En el caso de consumo de Azure, pues hay que ver los requisitos que aparecen dentro de la propia competencia. Estas opciones de competencias luego nos hacen acceder al programa. Nosotros inicialmente, aquí por ejemplo, estamos viendo cómo ya vemos que no solamente hace falta unas certificaciones, que ese es previamente hay que ver los requisitos objetivos que plantea Microsoft para ello. Si nosotros tenemos las certificaciones, si no cumplimos estos requisitos, pues no tiene mucho sentido hacer esa inversión. Lo primero es ver si somos capaces de cumplir estos requisitos, si lo hemos cumplido y lo podemos justificar con los sistemas de justificación que tiene Microsoft para cada caso, y aparecen explicaciones específicas para cómo poder justificar este consumo y posteriormente realizar las certificaciones. Aquí nos planteamos, en este caso, por ejemplo, tenemos 2 columnas diferentes. Una sería, y luego aquí viene el concepto de nivel, ¿no? Lo que ya hemos comentado, nivel Silver, nivel Gold, en el que nos piden unas certificaciones, donde aquí, por ejemplo, aparece que para el caso de consumo Azure, a nivel de requerimientos de certificaciones no es muy alto. Por ejemplo, en temas de negocio, pues piden en algunos hasta 5 personas certificadas. En este caso, pues para el Silver piden un individuo que pase a alguno de estas certificaciones. Aquí nos encontramos también con la opción, ¿no? Porque a lo mejor si preguntamos a alguien que le está interesado en certificarse, te dice, pues yo quiero ser experto y quiero ser arquitecto. Pero a lo mejor esta certificación significa que hay que pasar otras previamente. Y entonces el coste es mayor, el coste de horas. Entonces nos interesa siempre conocer los niveles e ir inicialmente al de mayor rentabilidad en el corto plazo y el de menor coste-beneficio, que por ejemplo, pues en el caso de los roles, que vemos, vamos a ver los roles, pues tenemos tres opciones, desde el primer nivel básico, que sería Fundamentals, el segundo asociado y el tercero experto, ¿no? Por tanto, en este caso, por ejemplo, si nos interesa desarrollar nuestro negocio dentro de plataforma cloud y tenemos pues expertise o conocimientos en temas de
de datos, pues a lo mejor nos interesaría obtener el rol de ingeniero de datos, es decir, que alguien de nuestra organización se certificara en este examen. Y aquí vemos un tema importante y que es fundamental que tenéis que analizar. Los exámenes retirados y hasta cuándo van a ser válidas esas competencias. Nosotros, las competencias pueden ser válidas, por ejemplo, hasta el día, tenemos el caso de una empresa que tiene que renovar en julio. Pues esa fecha, si quiere renovar con las certificaciones antiguas, es mala. Lo ideal es que se renueve antes. Entonces, aquellas empresas que vayan a renovar su competencia deberían de pensar si les interesa aprovechar, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un partner que es Silver en Cloud Platform y que tiene un profesional certificado en el sistema Azure MCSA antiguo con las 70473 y 474, que como si estos exámenes ya no son válidos. El hecho de que los exámenes no sean válidos, que dejaron de ser válidos el 31 de diciembre del año pasado, es decir, ya nadie podía hacer exámenes, posteriormente no le valen esos exámenes, no quiere decir que el PNRG tenga esas competencias y tampoco quiere decir que no se pueda recertificar. Por ejemplo, ahora, si estuviéramos todavía, la empresa pues tiene que renovar en mayo, como nosotros, por ejemplo, pues a lo mejor nosotros, la empresa que renueva en mayo, pues puede reutilizar el esfuerzo que ha hecho anteriormente. Pero si resulta que vamos a hacer la renovación en julio, pues no podemos hacer la renovación. Así que aquí tenemos un cuello de botella, tenemos un tema muy importante que os recomiendo analicéis caso a caso, porque aquí estamos hablando de la competencia de Cloud Platform. No nos tenemos que centrar tanto en cuál es la nueva certificación que ha salido para cubrir lo que yo tenía antes. Eso es lo que miran los que están certificados. Nosotros tenemos que ver cuáles son las certificaciones que nos interesan nuevas, basadas en roles, y cómo vamos a elegir aquellas que sean las más productivas desde el punto de vista de partner. Como partner y desde la INCP, lo que nosotros queremos es que haya un colectivo preparado, formado y certificado, pero claramente con un objetivo también de rentabilidad y de sostenibilidad de la organización a largo plazo, con lo cual se trata de realizar las certificaciones que realmente son necesarias para cubrir primero estos elementos y luego los proyectos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo, si os parece, y si tenéis alguna cuestión o comentario, lo voy viendo en el chat y si hay alguna pregunta, pues la voy respondiendo. Por ejemplo, yo soy MCS de Dynamics 365, ahora ya no lo soy. ¿Por qué? Porque esto ya no me vale, me dicen que me voy a hacer, y esta es la segunda parte. ¿Cómo me entero yo de todo esto? Bueno, pues nosotros como partner tenemos información en las propias competencias, cuando hablan de los exámenes, nosotros tenemos la información relativa a esto. Entonces, podríamos acceder a la web de Microsoft. Y entonces aquí vemos lo que acabamos de ver en la propia diapositiva. Nos vamos, por ejemplo, a la opción de Azure y entonces aquí tenemos los niveles. Tenemos la opción de competencias Azure de consumo. Vemos que tenemos la opción Silver, la opción Gold. Y aquí, pues lo primero que comentan es una serie de requisitos de consumo. Así que si yo quiero ser Gold, tengo muchos certificados, pero no tenemos este nivel de consumo, pues difícilmente vamos a conseguir la opción Gold. Entonces, aquí ya te comentan, por ejemplo, algo que te dice la web, ¿no? Dice, según dice esta web, tú puedes hacer un Technical Assessment, por ejemplo, o tienes que pasar una de las certificaciones. Pero, ¿qué sucede? Que ahora los Technical Assessment ya no funcionan. Ya no, si nosotros vamos a entrar al Technical Assessment, esto no sería OR. Tendría que ser AND o no. La opción actual es que al no funcionar estos cursos, que antes eran los exámenes sencillos, pues te impide trabajar sobre, cuando vas cargando el curso, pues entonces tienes que
ya no está. Entonces aquí tenemos la sorpresa. Si alguien lo lee y no lo conoce, dice, bueno, ya tenemos arreglado el problema, vamos a hacer los assessments. No, ya no funciona, ya no está el curso. ¿Y qué es lo que ha quedado? Por las certificaciones. ¿Por qué? Porque Microsoft ahora mismo para ellos es prioritario y fundamental a nivel mundial. Satya Nadella lo ha dicho en las dos últimas Inspire en Las Vegas, que nos dijeron a los que allí, nos dijeron las certificaciones son fundamentales para demostrar la experiencia y la capacidad de las organizaciones. Por eso ha hecho un programa incluso de certificación global para todos sus empleados, con lo cual a los partners también nos exigen esos niveles. Por tanto, lo que hemos visto en la plantilla es sencillo. Aquí vemos que si yo quiero ser cloud y resulta que ya no tengo, porque aquí vemos, pero yo tenía un MCSA, que tenemos aquí, pues lamentablemente si me tengo que certificar a partir de junio, del 30 de junio del 2020, si vamos a renovar las competencias, tendría que disponer de profesionales certificados en estos roles. Si hago una renovación anterior, pues las competencias nos valdrían para poder conseguir la certificación. Con lo cual, en este aspecto sería fundamental conocer fecha de renovación de competencia, conocer qué certificaciones son las que tenemos, informar también a los profesionales de nuestra organización, bien aquellos que están en el área de formación o los responsables de proyecto y su equipo, conocer las certificaciones que tendrán que preparar y realizar de manera que se consiga cumplir con los requisitos del programa. En ese sentido, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Microsoft ha decidido cambiar el modelo, los nuevos PAD? Bueno, pues esto tiene que ver con el mundo de las certificaciones basadas en roles. ¿Cómo las identificamos? Bueno, pues los que estábamos anteriormente eran todas estas que comenzaban con el examen 70-X, el que fuera, que tendrían que ver además con cursos de, por ejemplo, pues 70 para temas tenía que ver con con códigos, que en muchas ocasiones era un curso, un código. Desde el punto de vista operativo y a primera vista, en foto fija, lo que vamos a ver es que los nombres de los exámenes cambian y en vez de ser familias de 70, pues se dividen en familias de dos letras. Las AZs de Azure, las DPs de datos, las MDs de desktop, las MS de Office técnicas, las MO de Office, herramienta de Office, aplicaciones, y las de AI de inteligencia artificial, y las MB de negocio. La que más se parece, que no es igual, pero se parece, pues son estas MBs. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver certificaciones, entonces, otro de los temas que sucede es que en una primera fase, las certificaciones basadas en roles, todas estas certificaciones se tenían que preparar, es la preparación. Es decir, yo ya tengo claro que necesito este asociado, este associate, entonces tengo que ver cómo me preparo. Bueno, pues hay muchas formas de prepararse y lo primero que tenemos que ver también es estos exámenes, ¿no? La lista de exámenes que tenemos aquí en esta presentación también y que nos van a dar pues una información detallada. Y la primera vía, cuando alguien dice, pues me tengo que certificar, vamos a ver qué exámenes están disponibles, porque luego está la otra parte. Yo ya tengo claro qué certificación es la que me interesa, porque es la que me va a permitir renovar la competencia, pero tengo que ver si estos exámenes están disponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos exámenes, como estamos viendo aquí, que empiezan a estar disponibles a partir de mayo del 2019. O exámenes que son, en este caso tenemos todos los exámenes nuevos que estamos hablando, pues como hemos planteado anteriormente, la familia de Azure, las familias de datos, las de Microsoft, y aquí vemos también que además han cambiado todas las de MB. Entonces la pregunta es, ¿actualmente todas son certificaciones basadas en roles? No, todavía, la pregunta es no, todavía existen certificaciones de tecnologías principalmente históricas, porque aquí historia pues son 6 meses casi o un año vista, de tecnologías principalmente todo lo que tiene que ver
con tecnologías on-premise, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dicen, no, es que la certificación de Windows Server 2012 ha desaparecido, pues no, no significa que, por ejemplo, una antiquísima, que era tradicional, la 70483. La 70483, hay personas que piensan, no, es que como han cambiado, no, todavía está disponible y no tiene fecha. ¿Cómo podemos nosotros saber si yo soy un partner de desarrollo que necesito esta certificación para certificar como MCSD? Porque la certificación de MCSD, pues entonces la manera de saberlo es accediendo al propio examen y ver la información de Microsoft, ¿vale? Porque aquí tenemos otro tema y es que, como todos sabéis, esto cambia permanentemente. Vemos este histórico, un examen desde el 12 de octubre del 2000, he cogido este ejemplo porque es uno de los más claros, es el 12 de octubre del 2018. Y luego, pues, este se publicó por primera vez. Luego ha ido cambiando, evolucionando, ¿no? Con tecnologías. Pero realmente el examen como tal, pues, era público, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con que el examen no aparece ninguna noticia, que eso es muy importante, que es para el partner, a la hora de obtener la certificación, de que vaya a dejar de estar disponible. Es muy importante que siempre veáis esta fuente. La fuente que sería la URL de exámenes disponibles y luego ir a cada examen, que esta es la URL oficial del examen. Y esta URL oficial del examen es la que nos va a avisar si resulta que nuestro examen no va a estar disponible a partir de, normalmente avisan con 6 meses de antelación. Entonces, si yo digo, bueno, pues es que tengo, por ejemplo, ¿no?, que hacer una renovación de mi competencia en bases de datos y me permiten, dentro de esa renovación de competencias, un determinado examen histórico. ¿Qué me interesa más? Renovar los conocimientos de todos los expertos, reutilizar, pues o sea, es la propia organización, la decisión del manager, del experto, de la dirección, que tenga que tomar esa decisión de ver si puede interesar reutilizar este conocimiento, este examen, para poder cumplir con la competencia, si es que interesara esta opción. Pero lo más importante es saber que cuando hablamos de competencias basadas en roles, no significa que todas han desaparecido. Los 70 siguen, pero lo que han desaparecido son todas las que tienen que ver con, podemos decir, lo más prioritario del negocio de Microsoft. Estamos hablando de Azure, de datos, de 365, Dynamics y escritorio moderno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta URL muy útil. Repito, la URL, hemos entrado ya en la URL de competencias de Microsoft, hemos entrado en la URL de exámenes y hemos entrado también en las URLs de cada examen, donde nos va a dar información. Y dentro de las URLs de competencias, pues nos van a decir si nos van a permitir o no estas opciones. De cara a la idea de la certificación basada en roles, ¿por qué aparece esta idea del Role-Based Certification? Bueno, Microsoft lo que persigue es mejorar su propuesta, y como Enrique Ruiz nos acaba de transmitir hoy, porque él quería, pues no ha podido participar en la sesión, pero sí nos ha apoyado en este tipo de iniciativa, porque claramente para Microsoft, Enrique Ruiz como director de tecnologías de Microsoft España Ibérica, pues tiene una preocupación permanente en que los partners estén formados y que tengan una mayor capacidad de resolución de problemas. Claro, al final esto es un problema competitivo. Y si nosotros dentro del ecosistema de Microsoft dominamos todas las tecnologías de Azure, cuando vamos a un cliente que está dudando si utilizar AWS o Azure y resulta que los 4 miembros partners que están hablando de Azure, el comercial se ha certificado en la Z900, con lo cual se domina todos los fundamentos de Azure de arriba a abajo. El ingeniero es arquitecto, el otro tal. Pues claro, va allí, hablan y dicen, mira, con esto puedes responder esto, con esto todo. Y el cliente se queda diciendo, esto es lo que yo necesito. Pues por eso, Enrique nos comenta la formación por otra parte y la certificación. Enrique comentaba que no solamente es una necesidad, sino también es una motivación para todos los profesionales. Y en ese sentido, los roles generan motivación. ¿Por qué?
Ahora estamos viendo ya una parte oficial de Microsoft. Estos son presentaciones, la parte oficial de contenidos, en donde es una que nos acaban de enviar la semana pasada de corporación y que nos permite pues comentar un poco los distintos elementos. La certificación basada en roles lo que persigue se ha diseñado de una manera diferente a las anteriores. Es decir, las anteriores estaban centradas más en la solución, en la tecnología, en las utilidades de esa tecnología y en los distintos niveles que iban en base a conocimientos. Era un poquito más, podemos decir, un poquito más un modelo más antiguo, un modelo más tradicional. El modelo de roles lo que hace es diseccionar, y para eso han hecho hicieron en el año 2018, que ya nos lo comentaron, que lo iban en Toronto nos lo dijeron, que lo iban a hacer el año siguiente, una inversión muy fuerte en determinar los perfiles profesionales. Es decir, la idea es gestión por competencias, precisamente hablando de competencias redundantes, pero ahí tiene que ver con el mundo de recursos humanos y de conocimientos, perfiles profesionales, competencias, y decir, ¿qué es lo que hace esta persona? Entonces hacían encuestas, análisis de perfiles, y entonces estos expertos decían, bueno, pues yo soy una persona que tengo los conceptos fundamentales. Bueno, pues yo tengo un rol que sería, por ejemplo, el del preventa mínimo, que es fundamentals. Entonces sería el rol a partir de ahí tenemos un asociado, que sería alguien que ya tiene conocimiento, que tiene experiencia, pero no es el absoluto dominador, pero que sí tiene una serie de tareas, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, las competencias desde el punto de vista de gestión por competencias, pero no de competencias de Microsoft, sino gestión por competencias de los perfiles profesionales, tal y como, por ejemplo, define Bolonia, define la Unión Europea o define el Servicio de Empleo. Es decir, hay unas competencias profesionales con unos requerimientos y con unas acciones que entonces el profesional será capaz de. ¿No? Este profesional será capaz de. Entonces, en este caso lo que se ha determinado es, este profesional es capaz de. Y esas capacidades, esas tareas son las que se forma la persona para que luego se certifiquen esas tareas. No se trata, por tanto, de dominar determinados pasos o determinadas áreas, sino yo soy profesional que estoy en el nivel de administración, en un nivel asociado que hace una serie de funciones. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver después. Pero bueno, una cosa que sí tiene sentido y que es interesante es, hemos visto antes cuatro grandes áreas y las volvemos a ver aquí. Hemos visto, quizás aquí no están en el mismo orden, pero sí vemos aplicación de infraestructura, data, inteligencia, entorno de trabajo moderno y aplicaciones de negocio. Es lo mismo, las cuatro casillas están aquí puestas en unas columnas permutadas. Y vemos los tres niveles, que es lo más importante. Nosotros ya sabemos que nuestra competencia estaba en apps a infra, ¿verdad? Y nosotros lo que nos interesaría tener un asociado. Entonces aquí identificamos el caso de que vamos a tener un asociado. Entonces digo, vale, y aquí ya tengo una foto. Yo como responsable de equipo, jefe de proyecto, director de proyecto, tengo una serie de profesionales que están en Azure. Digo, vamos a ver, yo tengo a Juan Ramírez, que es desarrollador y que tiene conocimientos de Azure y no tengo ninguna certificación. ¿Cuál sería de estas 6 la que más me interesaría que se certificara? Pues ya por el nombre no podría perfectamente determinar la de desarrollador de Azure. O no, nosotros lo que está claro es que decimos, esta es la aproximación. Nosotros la aproximación es, mi estrategia como organización, ¿cuál es? Mi estrategia como organización es atender a las entidades y especializarme en aplicaciones de negocio, o nosotros como somos técnicos especialistas en infraestructura y tenemos un background pues de otras tecnologías o de las propias tecnologías, venimos de Windows Server tal, nos vamos a apps a infra, lo que no tiene mucho sentido es si en apps a infra, pues ahora vamos todos corriendo a Business Application y viceversa, yo de Business Application hago de todo, al final no hago de nada y resulta que vamos a tener la certificación únicamente, tengo 7 competencias y muchas veces al final ese objetivo de 7 competencias para grandes organizaciones está muy bien, pero para medianas o pequeñas, luego la especialización es la mejor de las tarjetas de visita, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos el mismo modelo, es coherente, ¿no? Tenemos un modelo de certificaciones que va orientado a los perfiles profesionales, que ahora vamos a ver con más detalle, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de un associate, nos vamos a centrar en la certificación de Azure,
porque hemos dicho que tenemos una competencia que tenemos que coger la de Cloud Platform y nos hemos centrado también en el nivel asociado. ¿Yo con una certificación de Fundamentals voy a poder obtener una competencia? Pues no. Eso es algo, de momento no. Aquí, claro, todo, estamos en el mundo cloud y todo cambia, pero es difícil que vaya Microsoft a permitir esto en cuanto a una certificación, por ejemplo, como hemos visto antes, los exámenes que requieren, normalmente Fundamentals va orientado, que es el examen AZ900, a una introducción, que es un concepto de rol que aparece también en otras competencias y también en otras certificaciones. El rol tiene, cuando vas al tema, por ejemplo, de temas de datos o también temas de desktop o temas también de negocio, ¿no? La certificación Fundamentals, que siempre tiene el número 900 y ahí aparece la Z900, MS900, etcétera, etcétera, es una que de alguna manera lo que persigue es que todos los que están trabajando con esta tecnología, ya sean gente que empieza desde cero o personas que están en preventa o personas que están trabajando a nivel comercial, que a lo mejor no tienen que tener un nivel muy alto de conocimientos técnicos para poder tomar la solución, que tengan ese tipo de conocimientos. Entonces, hemos visto aquí el caso de las certificaciones, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, tendríamos como path o como camino formativo las distintas posibilidades. Si yo quiero ser ingeniero, ¿verdad? Pues aquí habría una serie de certificaciones. Vemos aquí siempre que los fundamentals es opcional, con lo cual, pues aquí inicialmente a priori no sería necesario para aquellos que ya tienen algún tipo de conocimiento y no es obligatorio, esa es la segunda cuestión. Y ya dependiendo de cada certificación, vemos aquí los caminos obligatorios. Por ejemplo, si yo quiero ser experto en ingeniero de Azure DevOps certificado, pues tendría que hacer una de estas dos, ¿no? Pues aquí probablemente pues nos encontramos con que tengo que hacer 2 exámenes, porque esto es obligatorio, ¿verdad? Y entonces, aquí vemos, aquí sí que nos encontramos ya con el tema de, hemos visto, habilidades, skills, ¿no? Porque nosotros en castellano utilizamos el concepto de competencia. Utilizamos competencia para muchas cosas. Competencia es la típica palabra que se utiliza para un montón de cosas. Para la competencia de negocio, para la competencia de skills, habilidades profesionales, para las competencias de la organización. Y en inglés pues tiene la palabra skills, competences, competency y otras dirigidas a un concepto que tiene que ver con en este caso es referido a las habilidades, ¿no? Que aquí se traduce competencias o habilidades en castellano, pues podemos utilizar skills como concepto de habilidades para ser capaz de llegar al fundamentals. Entonces aquí vemos ya una serie de elementos que sean conceptos de la nube, servicios, temas de precios, ¿no? Pues el Azure Fundamentals por eso es muy útil para todo lo que tiene que ver para preventa, oferta comercial y temas de seguridad, ¿no? Entonces, si nos vamos a otra, y aquí vemos otro factor de las nuevas certificaciones basadas en roles, son los días de los cursos. Antes, normalmente, la mayoría, pues cuando hablábamos del curso de Office 365 de 20347, pues 5 días. El de Azure tal, también 5 días. Prácticamente eran todos, muchos eran 5 días, algunos era de 3, pero una amplia mayoría era de 5. Ahora no, ahora nos encontramos con una variedad de días y dependiendo de cada curso. En este caso, por ejemplo, tenemos un día de curso. Entonces, otra cosa que ha cambiado es que antes teníamos siempre un material para un curso que normalmente preparaba una certificación. Ahora podemos encontrarnos que tenemos 4 materiales para 4 cursos que preparan la certificación. Entonces, normalmente cada material, cada día tiene un curso, cada día tiene un material diferente y no es el MOOC tradicional, o el Microsoft Official Courseware, que teníamos 5 días seguidos. Esta tendencia no es que sea constante en todas las certificaciones, porque sí se producen algunos casos y últimamente que parece que han salido algunas que efectivamente es el día, en vez de ser un día todo, pues están más integradas. Pero bueno, desde el punto de vista de la 103, pues ya tenemos el administrador, tenemos un examen ya profesional, técnico, donde aparece aquí recursos y gestión de suscripciones, que tiene que tener habilidades para la certificación de almacenamiento, de gestión de identidades, de redes virtuales y de máquinas virtuales. ¿Por qué nosotros también pensamos que la certificación basada en roles es una certificación más útil para la comunidad? Porque cuando nosotros, por ejemplo, antes teníamos una
un hint, teníamos las pruebas de los propios clientes que nos decían, es que a mí esta certificación, la verdad es que me vale solo una parte, me vale solamente tres unidades de las 8, porque hay otras que no nos interesan, no las usamos. Ahora es mucho más difícil que suceda eso, porque como ya está orientado a roles, a competencias y habilidades, es muy difícil que te digan, no, a mí el tema de la gestión de identidades no me interesa para la certificación. A lo mejor antes sí era difícil no era difícil que te decían, oye, ¿por qué me estás hablando a mí del concepto técnico de la IP tal? Cuando yo esto no lo estoy aplicando en el día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido nos estamos encontrando con que permite mejorar también la habilidad. En este caso, por ejemplo, pues tenemos el administrador que tendría 4 días. Vamos avanzando un poco en las certificaciones. Vemos, por ejemplo, el desarrollador, ¿no? Que ya aquí nos encontramos con un associate, ¿no? Nos encontramos ya pues con un nivel superior. Antes hemos visto un fundamentals, pues aquí ya vemos que tenemos un certificado associate que es el AZ203. Y este AZ203, pues vemos que aparece un conjunto de habilidades y un conjunto de elementos, que como vemos tiene más días. Vemos todos los cursos que gestiona, entonces estamos hablando de 6 días. Estamos hablando de todas las familias del AZ203, entre los que se encuentran pues temas claras de seguridad, temas de armonización y temas de resolución de problemas, optimización, conexión y consumo, desarrollo de infraestructura como servicio, etcétera. En esa situación nos encontramos también con que si, por ejemplo, Microsoft, una de las áreas que más empuje está haciendo, interés tiene, es además el tema de la seguridad. Por eso tiene una certificación que es una certificación específicamente orientada en basada en roles de seguridad, en donde, por ejemplo, el tema de identidades que se ve en otras certificaciones estaría aquí, el tema de operaciones, data y plataforma. Y aquí vemos que es un curso de 5 días. Este caso es el caso clásico, entre comillas, de lo que sucedía anteriormente, que una certificación pues tenía un solo material. Entonces, bueno, por eso es muy importante, una vez que nosotros hemos elegido las certificaciones que nosotros necesitamos, pues de las 5 opciones que nos dan, que normalmente siempre nos dan varias opciones, pues profundizar en esas opciones y en toda su casuística. Casuística de qué es lo que va a aprender estos especialistas para qué solución y servicio van a ofrecer a nuestros clientes, qué es cuántos exámenes van a tener que realizar. Como hemos dicho antes, había antes un arquitecto, había un asociado. Bueno, pues a evaluar todo esto, cuánto tiempo significa de dedicación. Nos interesa tener un arquitecto y 3 asociados. ¿Cuántos arquitectos nos interesan? ¿Cuántos asociados nos interesan? Y también, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con el tema de la duración, porque a lo mejor en uno de los paths, en uno de los caminos formativos o lo que se denomina técnicamente itinerario formativo, si en un itinerario formativo nos encontramos con que a lo mejor conseguimos lo mismo con menos esfuerzo y podemos dedicar a nuestros expertos a generar servicios. Por tanto, es muy importante consensuar esto para obtener esa optimización de servicios. Por ejemplo, DevOps. Pues DevOps es otra tecnología que, como sabéis, los que estáis en la área de DevOps, mejor que yo, seguro, todo lo que tiene el futuro, desarrollo que tiene, vemos que nos encontramos también con lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una certificación que comenzamos con un asociado, es decir, si yo quiero ser experto, vamos aquí ingeniero, normalmente el experto ingeniero siempre tiene una certificación asociada previamente. El experto ingeniero tiene una certificación asociada y esto hace que muchas veces cuando nosotros vamos a ser ingeniero nos implica saber qué conocimientos tiene previamente y certificaciones tiene nuestro equipo. Porque, claro, si yo quiero ofrecer soluciones de DevOps, pues claramente me interesa tener un experto y además nos lo va a pedir nuestro Microsoft probablemente en la certificación. Con lo cual, pues nos interesa ir a este objetivo. ¿Pero por dónde vamos a ir? Bueno, pues podríamos ir por el área de desarrollo o por el área de administración. ¿De acuerdo?
Entonces, desde el punto de vista de dificultad, nosotros nos estamos planteando, efectivamente, no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos estado comentando, o tenéis algún caso personal o alguna cosa de vuestra organización, de algún examen que... Sí, por favor, cualquier pregunta que tengáis. David me comenta, dice que sí. Sí. Bueno, dentro de las webs, no todas están actualizadas. Por ejemplo, acabo de enseñar, por ejemplo, en el caso, vosotros hasta ahora estáis hablando de DevOps, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Cloud, los exámenes sí están actualizados y, en el caso de Cloud, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí habla, en el DevOps, habla de Studio Team Foundation 2012. Habría que confirmar que los exámenes están disponibles. Normalmente siempre falta algo de actualización. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de ver un caso. Es decir, hay un caso cuando dice la competencia Cloud Platform, te dice, usted lo puede hacer a través de assessment, como antes, o certificaciones. ¿Y los assessment cómo se conseguían? A través de una plataforma. Ahora esa plataforma no funciona. ¿Cómo se consigue los assessment? Pues habrá que preguntar a Microsoft, porque eso significa que probablemente ya los assessment no son factibles. Entonces Microsoft dice, la otra opción es hacer exámenes. Puede ser que alguno de estos exámenes no estén disponibles. Lo que tendríamos que mirar, si estás interesado en la de DevOps, tendríamos que mirar, claro, los assessment. Aquí están hablando de assessment y los assessment normalmente esto no sé si lo dices por el tema de assessment o... Claro, entonces, ahora mismo no, inicialmente, cuando tú tienes certificaciones antiguas que valen para esta competencia, pero como esta, yo recomendaría que el que quiera, si ya tiene la competencia de DevOps y vais a hacer la renovación, solicitar la renovación lo antes posible con las certificaciones que tenéis actualmente, para evitar que muy probablemente cuando vais a hacer la certificación os digan que no es posible. Inicialmente, si la web pone unos exámenes de certificación, alguno de esos exámenes está todavía en activo. No todos los exámenes y toda la información que dice está obsoleta, pero sí puede ser que determinadas líneas o determinadas cuestiones estén obsoletas. En tu caso, por ejemplo, si aparece esta de DevOps, no significa que estén las dos al mismo tiempo. Significa que los exámenes antiguos para ser DevOps, muy probablemente, en el caso de la opción de DevOps para poder tener la competencia de DevOps dentro de temas de infra y apps, vais a necesitar esta certificación. Por lo cual, lo que tendríais que hacer es, yo ya tengo certificaciones antiguas, me quiero renovar. Como es factible renovar con una cierta anticipación sin que te cumpla el plazo, es decir, si tú, por ejemplo, tenemos una renovación ahora a finales de año y yo activo la renovación en noviembre, pues me valdría hasta finales del año siguiente. Es decir, no significa que pierda un mes de renovación. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo que sí me gustaría aquí comentar, claro, por eso que ahora mismo eso de momento está en la tradicional, pero esta es una de las que esta es de las últimas que ha salido. Así como los de Azure hace 4 meses o 5 meses en la página decían que valían los 70 y ahora ya no valen. Entonces, lo más probable es que lo actualizarán de una manera progresiva y en este momento, si todavía está en la web, lo más probable es que todavía se pueda uno certificar. Por eso yo lo que os recomendaría, si sabéis ya este tipo de modelos de certificación, que antes de tomar la decisión definitiva de quién va a certificar, hacer la consulta oficial a Microsoft, ¿no? Por ejemplo, nosotros recientemente hemos tenido la consulta del tema del CSARP, porque por ahí decían que ya no valía. No vale para determinados MCSDs, pero sí vale para otros, y por eso sigue activa en un solo MCSD. Han dejado un solo MCSD para el tema antiguo y ese todavía vale, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de esta presentación hay pues muy variadas certificaciones. Si alguno tiene preguntas específicas sobre
sobre otras familias, porque no nos da tiempo a ver y tampoco sería lógico de emitir información relativa a todas las certificaciones cuando cada uno tiene un interés más específico según su organización. Entonces, sí comentaros que principalmente pues tenemos la de apps, que es las que hemos visto con más detalle. Luego, unas certificaciones que está dando cada vez más importancia a Microsoft tienen que ver con datos, todo lo que tiene que ver con certificaciones relativas al mundo de datos, porque el tema de inteligencia artificial y el consumo que genera de Azure, que es muy alto, con lo cual pues eso genera muchos ingresos potenciales, eso le interesa a Microsoft, y todo esta va a hacer mucho push en inteligencia artificial. Mantiene las certificaciones que también varían y vuelve el mismo modelo. Al final vemos aquí que tenemos fundamentals y sistemas de Modern Workplace para luego seguir con las de role-based, ¿no? Entonces, lo que es muy importante dentro de esta idea nuestra es, uno, conocer hasta dónde nos van a valer las certificaciones. Dos, entender si estas certificaciones nos van a valer para las competencias a medio plazo. Saber, o sea, planificar con 6 meses de antelación como mínimo cómo voy a hacer la renovación. Es decir, no podemos dejar la renovación de la competencia hasta el último momento. Lamentablemente todos estamos imbuidos en un día a día que es de locos, entonces a lo mejor pues a quien no se le pasa, oye, que dentro de 2 meses, pero bueno, ya ha pasado el año, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante hacer ese análisis, consultar pues con compañeros o con la IANCP o con entidades que puedan conocer o explicar, por supuesto, Microsoft, en que muchas veces Microsoft os va a dar una información más genérica, pero sí intentar que os permita de manera inmediata, porque luego vamos a ir al portal. El portal de certificaciones el que te va a decir si vas a poder certificar y entonces el problema es que tú vas a asignar a los profesionales a tu organización, a tu idea de organización. Entonces Microsoft va a ver si efectivamente produce, machea lo que tiene el profesional con lo que tú tienes. Y de manera que te genere la competencia. Y ahí pues muy probablemente pues habrá en muchos casos llamadas, gestiones y tareas con el teléfono de Microsoft de Partners, que seguro que todos habéis utilizado en infinidad de ocasiones y por diferentes motivos. Solamente me gustaría acabar haciendo una pequeña recapitulación, porque inicialmente nuestro objetivo es el poder plantear, primero, si tenéis alguna pregunta sobre algún tipo de competencia adicional, como por ejemplo esta que me ha comentado vuestro compañero en DevOps, que vemos que Microsoft al final lo que está haciendo es, lo primero aquí, lo bueno es que sabemos que hay una nueva certificación, sabemos que se va a producir un cambio y tarde o temprano. Entonces, si tenemos la duda de qué contratamos a una nueva persona, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesaría que esta persona se trabajara o se certificara en algo más o menos antiguo. Bueno, pues ahí sería lo bueno es que sabemos que ya existen estas certificaciones. Si no tenemos ningún obstáculo o algo que nos diga que tenemos que empezar a certificar a alguien, siempre ir a la de basada en roles, no las antiguas. Por ejemplo, si tú me preguntas, bueno, pues tienes efectivamente un roadmap de producto, ¿no? Aquí de un compañero, que David, por ejemplo, nos indica con mucho acierto dónde está el roadmap de las certificaciones. Y además, ¿cuándo nos van a decir? Podemos preguntar a Microsoft hasta cuándo estas certificaciones van a valer. Bueno, pues ante la posibilidad, alguien que no esté en la INCP, pues no sabe que esta certificación, porque no ha visto este evento, la de DevOps, aparece. Ese alguien llega, ve la web y dice, no, que Microsoft dice que nos tenemos que hacer el examen tal, que es del año 74. Oye, pero no muy antigua, no, porque lo pone aquí en la web. Y vale, pregunta Microsoft, sí, todavía es válido. Pero no te dicen dentro de 2 meses a lo mejor o dentro de 6 meses. Dice, todavía es válido. Dentro de un año, todo el esfuerzo que ha hecho esta entidad, pues ya no vale. La ventaja de esta ley en CP, ¿qué es? Que nos adelantamos por la experiencia y los errores que hemos cometido anteriormente y los consejos y el acuerdo y todo lo que compartimos, como aquí los compañeros que nos están ayudando con mucho acierto y muy trabajoso. No obstante, ahora precisamente tengo el honor de presentar a Miguel Ambiel, que es quien va a dar por finalizada esta
esta sesión. Agradeceros vuestra atención y esta tarde hay un Afterworks. Si hay alguna duda o cuestión, pues me voy a llevar el ordenador para ir investigando también si alguno quiere o tiene alguna consulta de cómo pueden certificarse y optimizar sus certificaciones para mejorar su negocio. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Creo que Vigil iba a comentar algo. Sí, creo que iba a despedir el webinar. Le acabo de hacer presentador. Perfecto. Sí, pregunta a gente. Sí, ¿no? No lo- Sí, os la puedo poner lo que es la ¿Me escucha o no? Sí, ahora se te escucha, Vigil. Perdón, que estamos estudiando nueva herramienta también. Y perdón, porque hubiera tenido que estar al principio para hacer la introducción y bueno, atascos. Bueno, primero agradecer a Javier el trabajo, ¿no? Porque hemos decidido que vamos a hacer más webinars de los asociados que saben algo más sobre algunos temas específicos, ¿no? Para ayudar a los demás asociados. Y esto es un tema denso, ¿no? Yo he visto, Javier, que íbamos perdiendo asistentes, ¿no? Durante el webinar. Entonces, lo que tenemos que hacer es una versión más ejemplar para gente como yo. Tenemos que entender lo que hay que hacer para no perder las competencias y más o menos hacia dónde ir, ¿no? Y una parte que es más, a lo mejor todavía más denso, ¿no? Porque es un tema súper complicado para los que no llevamos de día a día en esto, para entenderlo bien, ¿no? Pero, bueno, agradecerte esto, Javier, para los que seguís ahí. Yo creo que muchos ya sois asociados a la IAMSP, la International Association of Microsoft Channel Partners, que somos bastante activos en España. Tenemos 120 miembros y si tu empresa es miembro, cada persona de tu empresa puede participar en nuestros eventos, en nuestros afterworks. Hay ciertas ventajas a nivel de descuentos para el evento anual. Se te trata de la misma manera que un partner gestionado en España, pues tienes acceso, por ejemplo, al Partner Day que hace Microsoft, que es solamente para partners gestionados, que son unos 50. Si eres miembro de MCP, también puedes participar en estas cosas, ¿no? Y todo esto por la suma de 500 euros al año. ¿Vale? Bueno, hoy tenemos también Afterworks. Javier va a hacer un pequeño resumen de esto. Y si tenéis más dudas, vamos a compartirlo, la presentación y la grabación. Y si tenéis sugerencias sobre a lo mejor repetir esto de otra forma o más ejecutiva o de esta forma o a lo mejor hasta más en detalle, estaríamos interesados en recoger este feedback. Vale, bueno, muchas gracias por estar todos, Esther por la organización, como siempre, y Javier por el trabajo. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Un saludo.